Bueno, y aquí estamos, como todos los miércoles, con mi amigo Carlos Eduardo Leáñez, para desarrollar su sección, una de las que más me gustan todas, pero esta me gusta en especial, Planeta Ñ. Carlos Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Estupendo, gracias a Dios. Aquí un poquito de calor, pero bueno, sudando la gota Bueno, que cabe. estamos en verano, no nos queda otra que aguantar, eso es Sí, verdad. señor. Sí, señor. Mira, Carlos, para empezar este Planeta Ñ, yo me quiero valer de una conversación que acabamos de tener antes de empezar la transmisión. Y es que tú me comentabas que los idiomas o un idioma puede ser así como la red de una empresa telefónica, algo así Sí, como que una gran empresa poderosa de telefonía de esas internacionales. Los idiomas juegan un poquito a eso. ¿Por qué no lo desarrollas eso? sí, bueno, mira, es todo el tema de la comunicación, ¿no? Es muy importante tratar de entender esto, porque con las lenguas básicamente nosotros buscamos cuestiones de índole afectiva y cuestiones de índole efectiva en el sentido de comunicarnos, ¿no? Entonces vamos a ver, por el lado de la comunicación, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Imagínate tú que tú eres, que tú tienes, tú estás suscrito, estás suscrito a Orange, por hablar de una empresa Una de aquí, las empresas una de las conocidas. empresas aquí. Y la otra, la competidora es Movistar, por decir otra. Ok. Imagínate tú que Orange cada vez tiene menos suscriptores y tú solo te puedes comunicar con los suscriptores de Orange, cada vez son menos, cada vez presta menos servicios, cada vez Los ocurren servicios menos, que prestas son más costosos, más caros. los servicios que presta son más costosos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, vamos a ver, esto es una cosa totalmente hipotética, Movistar tiene más suscriptores, presta más servicios, esos servicios además cuestan menos, Ujú, etcétera. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos, te lo voy a poner en esto, te lo voy a poner como un ejemplo muy gráfico. ujú. Imagínate tú que dentro de 5 años surge la posibilidad de comunicarse vía holograma. Es decir, que tú vas a ver a la persona con la que tú vas a ver, tú vas a aparecer aquí en mi cuarto, pero con un holograma, pero Ok. tridimensional. Como ya existe en muchos shows de artistas que han puesto holograma de los artistas. Exactamente, o en campañas electorales. Correcto. Pero imagínate tú que, por ejemplo, Orange introduce ese servicio de holograma, que tú puedes tener conversaciones de holograma, y Movistar no lo introduce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la gente se va a ir de una red a otra. ¿Mm? Entonces, con los idiomas ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay un factor que es identitario, que es afectivo, y hay un factor que es comunicación. Pero el factor comunicación, que es absolutamente esencial, funciona básicamente así. Si no me presta el servicio, yo me voy a otra red. Me ¿Cuál cambio a es? otra red porque además eso existe. O sea, además está ahí, la estoy viendo a mi lado, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, ¿por qué el inglés es la primera lengua mundial? Bueno, el inglés es la primera lengua mundial, por ahora, por cierto, porque esas cosas no son eternas, pero el Ujú. inglés es la primera lengua mundial por ahora, porque es la que más suscriptores tiene a su servicio, ¿m? Y Ok. es la que más servicios de diversa índole provee Presta. y que son servicios demandados, efectivamente demandados. ¿Por qué las pequeñas lenguas son cada vez menos habladas? Porque tienen muy pocos suscriptores, me puedo comunicar con muy pocas personas, y además las cosas que puedo hacer con esos pocos suscriptores son muy pocas, y muy caras, y de muy baja calidad, además, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando las redes son pequeñas, tienen que actuar con un mercado muy pequeño y con lo que hay en ese mercado, que no es necesariamente lo mejor porque no hay una real competencia. ¿Me explico? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las grandes lenguas? Las grandes lenguas, me refiero a lenguas como el inglés, el español, el mandarín, que son las lenguas más importantes del mundo hoy, que son lenguas que tienen muchísimos suscriptores y que dan todo tipo de servicios. Es decir, nosotros tenemos libros en español, tenemos internet en español, tenemos
el sistema Windows en español, tenemos todos los sistemas operativos en español. Tenemos la ñ en el teclado. Tenemos la ñ en el teclado, tenemos la capacidad de comunicarnos con las máquinas oralmente. Es decir, la cantidad de servicios que nos da el español es algo absolutamente extraordinario. Todos los bienes y servicios los recibimos rotulados en español, como manuales en español, etcétera, etcétera. Esas cosas, las personas que hablan lenguas muy pequeñas están fuera de eso, a menos que hablen a su vez una gran lengua. Es decir, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Las personas que hablan una lengua pequeña buscan aprender una lengua más grande para solucionar el problema de confinamiento en el que se hallan cuando están en una pequeña red. Entonces, todo esto viene a cuento porque es muy importante entender, y lo hemos dicho en otro programa, pero vale la pena resaltar, recalcar, que las lenguas de comunicación tienen un enorme valor y que cuando las tiene uno cerca o incorporadas, no debe tirarlas por la borda. Entonces, ¿a cuento de qué viene esto? En España, yo siento que realmente las personas que no son hispanohablantes de nacimiento están poniendo, muchas de las personas, no todas, muchas de las personas que no son hispanohablantes de nacimiento, están poniendo un énfasis muy especial en la pequeña red cuyo único servicio es proveer de identidad a proyectos, identidad personal, grupal, nacional. Eso no es suficiente. Es decir, hay que ser muy pragmáticos. Una persona que opta por hablar alguna lengua de España distinta al español, está muy bien. Ahora, tiene que programar cuál es la otra lengua en la que va a poner énfasis, para comunicarse con el resto del mundo. Y entonces allí es donde, evidentemente, si uno vive en España, la otra gran lengua que hay que aprender, aparte de la lengua materna cuando no es el español, es el español. ¿Por qué? Porque se vive en un ambiente donde el español, si uno vive en España, es donde el español es la lengua principal y es la koiné, es la lengua de comunicación entre la gente que ignora las otras lenguas. Entonces, Pero Carlos, eso que tú dices es tan cierto, pero parece que el tema ideológico por una parte, no sé, el exceso de sentimentalismo ha puesto a varias comunidades en España, concretamente los catalanes, a través de los representantes independentistas que viven en Cataluña, que afortunadamente no son todos, en el que ellos han propuesto a nivel de educación que la segunda lengua a estudiar en los colegios sea el inglés. Es decir, hay que hablar solamente en catalán, ¿ok? Y luego, cuando hago la propuesta de una segunda lengua, porque tengo que entenderlo, entonces quiero que aprendan inglés, dejando a un lado el castellano, dejando a un lado el español. Entonces tú dices, bueno, pero es que es incomprensible. Con ese ejemplo que tú acabas de poner de la red, es como un suicidio eso. Pero aún así, yo estoy seguro que lo entienden, pero aún así insisten en eso, ciertamente, ¿no? yo estoy seguro que los catalanes tienen claro que el catalán es operativo en la medida que ellos tienen una política lingüística muy fuerte y que está circunscrito básicamente al territorio de Cataluña, ¿no? Ellos tienen claro en eso. Ahora, evidentemente, como ellos buscan la separación de España, también pareciera políticamente interesante apelar a que la lengua de comunicación de Cataluña no sea el español, sino el inglés. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el porcentaje de personas que habla español en Cataluña o en cualquiera otra de las comunidades que no tienen como lengua de origen pues el español, es enorme. Es enorme y muchas veces es mayor que las lenguas que buscan afianzarse. Entonces, digamos, eso también es un factor que no puede ser soslayado. Es decir, si bien evidentemente el catalán es una lengua perfectamente legítima en Cataluña, pues el español también lo es. El español también lo es. Es decir,
no se debe perseguir el monolingüismo. Franco perseguía el monolingüismo. Sí. No se debe perseguir el monolingüismo. Lo que se debe perseguir es la posibilidad de tener, cuando esto sea el caso, tener una lengua que cubra el aspecto identitario, afectivo, el amor al terruño, etcétera, y otra lengua de comunicación. Y en el caso de España, el que esa lengua de comunicación no sea el español es un despropósito por la proporción enorme de hispanohablantes que hay en todas las comunidades autónomas y porque el español es efectivamente una lengua de comunicación. Entonces, es decir, cuando se plantea que la lengua de comunicación de los hablantes de lenguas españolas distintas del español no sea el español, evidentemente estamos ante una jugada que es exclusivamente política, pero no es racional, no me parece muy racional. Voy a explicar lo siguiente, fíjate. Por ejemplo, en Quebec. Ajá. Quebec es la provincia francesa, la provincia francófona de Canadá. Okay. Ahora, en Quebec, si uno es anglófono de origen, el 80% de la población en Quebec es francófona. Y hay una política de afianzamiento del francés, porque realmente son muy pocos francófonos en medio de un océano anglófono en el resto de Canadá y Estados Unidos. Entonces la política lingüística en Quebec es muy fuerte, muy fuerte, muy afirmativa de los derechos de los francófonos. Pero si uno es canadiense, anglófono, tiene derecho a mandar a sus hijos a escuelas e institutos que dan las clases en inglés. Es decir, yo lo que no entiendo tampoco es por qué los derechos lingüísticos de las personas que son españoles e hispanohablantes en territorios de comunidades autónomas como Cataluña no tienen plenamente garantizado el derecho a tener educación en español. A Que ver, otro lo quiere tener. yo entiendo, Carlos, que eso está en la Constitución. Y la Constitución prevé que el idioma oficial es el español y cohabita, y entonces dicen hay dos idiomas oficiales. En el caso de Cataluña, el español y el catalán. Y en el caso del País Vasco, el euskera y el español. Pero como ambas, por decirlo, ambas comunidades tienen un desarrollo acelerado por el tema del independentismo, la tendencia de esos señores que están en el gobierno, independentistas además, es a eliminar el español como una especie de revancha a, o la mejor manera de que los españoles no puedan influenciar en mí es voy a prohibir prácticamente el español. Entiendo, y creo que tú tienes un poco más de información, que hay una especie de premio o de incentivo en este momento en el País Vasco para que los negocios rotulen en euskera. Es decir, te voy a dar un premio, te voy a dar dinero para que no rotules en español tu negocio y sí lo puedas rotular en euskera. O sea, eso obedece un poco a lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, básicamente sí, lo que está ocurriendo básicamente es que se le está dando un generoso incentivo económico a los comerciantes que rotulan en euskera, exclusivamente en euskera, o sea, excluyendo el español. Ok. Esto es alarmante, es decir, yo que no hablo euskera, yo llego al País Vasco y estoy en España y no voy a entender ese anuncio. Es decir, ¿qué se persigue con eso? ¿Qué se persigue? Aislar a la población precisamente. Bueno, Para, exacto, bueno, es decir, vamos a digo ver. yo, porque es que no se entiende que si tu comercio, tu negocio, tus empresas comercian prácticamente en un 80 o 90% con las comunidades que son vecinos tuyos, donde hablan español, esos son turistas con los que a diario tú, si fabricas algo en Cataluña o en el País Vasco, el 80% de lo que tú haces se lo vendes a los españoles. Entonces, ¿cómo tú vas a negociar con los españoles si a tus generaciones los estás obligando a que no hablen español? O sea, es una cosa Sí, absurda, ¿no? o a que lo hablen menos bien que sus padres. Sí, Como hemos dicho en otro programa, es decir, yo no tengo, detrás de todo el tema de las políticas lingüísticas, hay palomas y zorros. ¿Mm? ¿Quiénes son explica las eso, a ver, palomas? suena bien. ¿Quiénes son las palomas? Bueno, las palomas son
es que quieren hablar su idioma natal con toda tranquilidad y quieren recibir educación en él, etcétera. Pero hay zorros que son oligarquías locales, que lo que quieren es ser cabeza de ratón de un pequeño grupo Ujú. que va a vivir bastante confinado, que va a vivir bastante confinado y con referentes un poco limitados. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo, de verdad, en todo caso hay algo que así como cualquier persona que habla una lengua de España distinta al español debería tener posibilidad de recibir servicios, educación, etcétera, en esas lenguas, pues hay que entender que los hispanohablantes que viven en cualquier parte de España también tienen derecho al español y a recibir esos servicios, Pues no, educación, mira, etcétera, etcétera, yo como diría otra que en estos gente. casos que estamos nombrando, tanto la comunidad vasca como la catalana, más bien es casi que un apartheid. Tú ves hace unos meses, no sé si meses o un año, para poderte dar un trabajo como médico en Cataluña, el primer requisito es que hables catalán. Si no, no te dan el trabajo, estando en España. O sea, Fíjate, eso es dramático en la medida en que comunidades autónomas exijan para cualquier puesto público que el hablar catalán, por ejemplo, sea obligatorio y no otro mérito que se añada al expediente, porque vamos a suponer que yo tengo una tabla para juzgar los casos y el catalán no es obligado, pero si agrega, eso me parece normal, porque está en Cataluña. está bien, es Eh, lógico, yo eso lo aprobaría también. pero cuando el hecho de no hablar catalán te saca de la posibilidad de postularte a la plaza concreta, pues sencillamente tú lo que estás es sacando el 90% de los potenciales competidores de la península. Es decir, te estás poniendo en un mercado muy pequeño donde no vas a tener necesariamente los más competentes. Y en la medida en que eso sea obligatorio y no haya suficiente oferta, además, estos que se van a ofrecer para ese carro van a poder exigir más por sus servicios. No sé si me explico. Es decir, realmente no funciona. Esto no es racional, a menos que el sentido último de todo esto es sencillamente desconectarse de España y el resto es puro pretexto. Ahora, el problema es que según las encuestas que hay y que han corrido, si hubiese, lo cual sería completamente inconstitucional, un referéndum en Cataluña sobre separarse de España, perdería, perdería la gente que quiere separarse de España. Entonces, Pero es que bajo digamos, todo punto de vista, Carlos, bajo todo punto de vista, a ver, ponte tú que se separaran, pero vas a seguir siendo vecino del mayor número de españoles que hay, lo que totalmente, te rodea. O sea, es una cosa totalmente. como que decir, ¿cómo tú pretendes ser independiente, vivir al lado de los españoles, de los que tú dependes, de tu economía? El 80% de las cosas que se producen en España, perdón, en Cataluña, se venden en España, al resto de los españoles. O sea, y tú pretendes aislarte y además de eso, coartando la posibilidad del idioma, que es por donde nos hemos metido a este tema. Pues mira, Claro, es yo que creo que, mira, la vía a explorar es el bilingüismo, es un bilingüismo equilibrado y armónico. Y en todo caso, lo que a mí no me parece admisible en forma alguna es que se respeten los derechos de los hispanohablantes como hispanohablantes en territorios en donde hay una pugna con otra lengua de España. pero mira, yo recuerdo hace unos programas, creo que el segundo o el tercero, donde empezamos a leer el informe Cervantes y decía que en América Latina el 90 y tantos por ciento de la población habla español. Y no, 97%. ok, y no quieren hablar otra cosa. Y resulta que cosa paradójica, en España es donde pareciera hay el mayor volumen de personas que no quieren hablar español. O sea, una Bueno, cosa paradójica, ¿no? bueno, y además hay que entender algo, Eduardo, que ya es una cosa de alta política. Detrás de los nacionalismos lingüísticos hay intereses globales que
que persiguen torpedear y atomizar. Entonces, básicamente de lo que se trata aquí al impulsar los nacionalismos lingüísticos es de debilitar países grandes para que los poderes globales, que no son necesariamente otros estados, tengan capacidad de manipular estas pequeñas unidades de manera más directa, ¿no? Es decir, esto ocurrió de manera muy clara en América, en Hispanoamérica. Es decir, cuando cae el Imperio Español, cuando hay la separación de Hispanoamérica de España, Después de las guerras de independencia. después de las llamadas guerras de independencia, que yo las llamo guerras de separación de España porque no hubo independencia alguna después, independencia real, ¿qué es lo que pasa allí? Que en vez de haber surgir cuatro estados, es decir, uno en torno a Lima, otro en torno a Ciudad de México, otro en torno a Buenos Aires, otro en torno a Bogotá, surgen 20. Bueno, eso es la obra de intereses globales, en este caso muy concretamente intereses ingleses, coaligados con oligarquías locales. Básicamente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionó esto en América? Nos queda un minuto. Sí, básicamente, ¿cómo funcionó esto en América? Inglaterra quería romper el Imperio Español. Y para ello, primero trató con piratas, después trató con invasiones militares directas y fracasó estruendosamente en el sitio de Cartagena, donde fueron vencidos por Blas de Lezo, que es una derrota humillante que tuvieron los ingleses y de la cual nunca se habla. Y después intentaron por la penetración de las oligarquías locales, diciéndoles básicamente, sepárate y yo te voy a reconocer, y yo te voy a dar un puesto en las nuevas naciones. ¿Cuál es el puesto que tienen las naciones hispanoamericanas de las nuevas naciones? Subordinación, periferia y dependencia. Entonces, hay que aprender de la historia. Mientras uno es más pequeño, es verdad, puede tener cierta autonomía, pero también está completamente a merced de los grandes. Y eso en un mundo globalizado cada vez es más patente. Entonces, ni te cuento que en este siglo XXI haya gente pensando que es mejor segregar a aquellos que hablan español porque yo quiero hablar solamente mi idioma autóctono. Oye, Carlos, se nos fue el programa. Hoy fue buenísimo. Buenísimo. Sí. Hoy hemos hecho sociología, política, filosofía y hemos hablado del planeta Ñ también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, realmente, miren, estemos siempre muy orgullosos de hablar español. Entendamos a las personas que hablan idiomas menos caudalosos, menos numerosos que el nuestro. Tienen perfecto derecho a hablar el suyo. Y se les respeta, además, claro. Por supuesto, pero tengamos cierta sospecha porque, repito, hay palomas y hay zorros. Y los zorros lo que quieren es dividir, atomizar, para poder operar más fácil sus intereses globales. Divide y reinarás. Chao, Carlos. Será entonces hasta dentro de 15 días. Pásalo bien. Saludos. Un gran abrazo. Que estés muy Gran bien. Hasta abrazo. luego. Cuídate.